Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta nueva actividad del Aula de Cultura del Diario Montañés en colaboración con el Ateneo Santanderino. Esta presentación de la última novela de Manuel Gutiérrez Aragón está siendo transmitida a través de streaming y, por tanto, saludo también a todas aquellas personas que ahora mismo nos están viendo a través de la pantalla desde la distancia. Manuel Gutiérrez Aragón es de todos ustedes conocido, pero a mí sí me ha llamado la atención un dato de su biografía, y es que hemos ganado todos los españoles, hemos ganado un gran director de cine, un excelente guionista, ahora un gran novelista, pero nos hemos perdido un buen periodista, puesto que su primera intención fue estudiar periodismo en Madrid. No están equivocadas las biografías. Pero dicho esto, la trayectoria de Manuel Gutiérrez Aragón es de todos conocida, porque no solamente su cine ha triunfado en España, sino también en el extranjero, con premios en Alemania, en Italia, y con un reconocimiento internacional. Pero es que además, ahora mismo, es miembro de la Real Academia Española de la Lengua, miembro de la Real Academia de Bellas Artes, de Cinematografía, perdón, y Bellas Artes y lo diré, perdón, Cinematografía. Y al mismo tiempo, sus películas están ahí para que todos podamos verlas, podamos contemplarlas y ver la calidad. Por otra parte, su trayectoria cinematográfica, él mismo la puso punto final y como director hace unos años, pero yo entiendo, y espero que él también nos lo aclare ahora un poco en esta presentación, que un guionista de cine al final es un novelista que escribe pensando en las imágenes que luego vamos a ver en la pantalla. Y por tanto, pasar de guionista a novelista es un tránsito absolutamente natural y normal. Y hoy presenta aquí su última novela, titulada Rodaje. Manuel Gutiérrez Aragón, yo creo que está siempre en nuestra mente como un gran director de cine y un guionista excepcional. Con la nueva deriva del cine español y el cambio sustancial del negocio de la imagen, el cántabro Gutiérrez Aragón inició hace unos pocos años el camino de la literatura. Su éxito como novelista ha sido completo. No en vano, el cine tiene su base en un buen relato contado en imágenes. La última novela de Gutiérrez Aragón, Rodaje, es, en mi opinión, una joya. Un relato de largo aliento a caballo entre el mundo del cine, el protagonista es un guionista, y el Madrid de los últimos días de abril del año 1963, durante el juicio sumarísimo a Julián Grimau y su posterior ejecución. Un relato de la clandestinidad salpimentada con una historia de amor. El novelista cántabro nos lleva por las calles y los cafés de Madrid, el Teide, el Gijón, el Comercial, y describe con talento el ambiente en ocasiones inocentemente conspirativo y la crueldad del régimen franquista. Rodaje es una novela con cuerpo y alma. Engancha al lector y le conduce por una prosa elegante, sencilla y sin artificios. El protagonista, Pelayo Pelayo, es posible que tenga algunos rasgos autobiográficos y está trazado con precisión y autenticidad. La novela tiene el valor de una redacción pulcra y perfectamente construida. Es también un retazo de la memoria del Madrid de los primeros años de la década prodigiosa, la de los años 60 del pasado siglo. Yo ya sin más le voy a pasar la palabra a Guillermo Balbona, que como redactor jefe
del área de cultura del Diario Montañés y como experto crítico de cine y de literatura, va a conducir esta conversación con nuestro protagonista. No antes de que empiece realmente esta presentación con Manuel Gutiérrez Aragón, quiero saludar de manera especial al director del Diario Montañés, que hoy nos acompaña aquí, y a Pedro Crespo de Lara, uno de los grandes profesores de periodismo que a mí, por ejemplo, yo le tuve de profesor en la Facultad de Ciencias de la Información. Y ya sin más, Guillermo. Bien, buenas tardes. Lo primero que hay que decir es que ya no hay expertos. Lo segundo, que todo lo que ha dicho Castañeda, la decisión más importante que tomó en su vida Manolo, y ahora lo agradecemos, es que se desviara del periodismo. Y pues a añadir, quizá antes de que os salude Manolo, que es lo que estáis esperando, y quizá de todo lo que ha comentado Castañeda, que hay bastantes subrayados sobre esta novela tan especial, pues yo lo único a adelantar, luego comentaremos más cosas, que es quizá la obra que se podía esperar desde hace mucho tiempo de Gutiérrez Aragón, en el sentido de que entrelaza completamente, y además de una manera excelente gracias al lenguaje sobre todo, lo que sería cine y literatura, que es algo muy manido, pero bastante difícil, muy dado al tópico y al lugar común, que si el cine dentro del cine, que si dónde empieza la literatura y dónde acaba el cine, que si Marché, por ejemplo, probablemente estuvo más influido, como sueles recordar tú, pues por el cine negro que por realmente las lecturas que había tenido. En tu caso, a lo mejor se piensa, y yo creo que no es así, que tú cuando escribes estás pensando antes que nada en una película. Bueno, una serie de tópicos que yo creo que se despejan en esta novela, que tiene además, como se diría los clásicos, muchísimas lecturas, porque, como decía antes, interactúa y entrelaza muchas historias que van más allá de lo puramente aparente. En el diario publicamos, y doy paso a Manolo que os salude y luego hablamos, publicamos un artículo, yo creo, excelente de José Luis Sánchez Noriega, que yo creo que de todo lo que se ha ido publicando, hay que recordar que la novela salió en febrero, a mí me ha parecido uno de los análisis más, o de las disecciones más certeras que ha habido de la novela, porque sin desvelar, dijéramos, nada, si es que a veces hay tal obsesión con los argumentos, sin embargo sí dejaba las ideas muy claras en cuanto a lo que ha pretendido y lo que ha plasmado Manuel Gutiérrez Aragón. Y recuerdo solamente un párrafo que decía que Rodaje es una novela de varias capas y tonos de lectura, en la que combina el placer de la aventura, el retrato agridulce de una época y la indagación en el mundo del cine, que tiene bastante de huida de las miserias de esta sociedad gris, en aras de los sueños y las fantasías a las que el cine siempre invita. Me parece una, dijéramos, definición bastante rotunda. Bueno, luego leeré alguna cosa más, alguna referencia. Quiero dar las gracias a Manolo, porque como en los rodajes, en muchos de los rodajes que seguramente para poner en pie las películas, también el hecho de que pudiera acudir aquí, pues ha tenido bastante de odisea y bueno, de anécdotas y de muchas etapas, prácticamente desde que febrero saliera la novela, pero por lo menos hay que agradecerle que esté aquí. Hace 2 días presentó la novela en la RAE, y si no recuerdo mal, a final de año decidisteis en la RAE que ya quedará, dijéramos, oficializado, o se asumiera el término de lo berlanguiano, de lo cual podemos hablar aquí, y nada mejor que tú será una de las primeras preguntas, para que definas perfectamente ese término, que yo creo que recorre como una atmósfera, como un ritmo, prácticamente toda la novela. Muy bien, pues buenas tardes, muchas gracias, señor Ángel. Señor Ángel tiene una relación de amistad desde hace muchos años. Tampoco hay que contar todos los años porque son muchos y nos envejece. A Guillermo le he soportado en casi todas mis vidas,
la cinematográfica, ahora la literaria. Y debo decir, quiero decirlo porque le molesta muchísimo, que él es un lector finísimo, pero finísimo, o sea, realmente de una sensibilidad que no está de acuerdo con lo que uno ve, pero de una sensibilidad extraordinaria. Lo digo porque sé que le molesta muchísimo que le digan estas cosas en público, pero lo digo porque realmente es verdad. Nosotros sabéis que los cántabros además no somos muy dados al halago. Y también quiero saludar a Íñigo y a Pedro, por supuesto, y a todos vosotros, y a los que nos ven en streaming, para decirlo en términos castellanos, porque no sé cómo se traduce streaming. Y estoy muy contento de estar aquí. Es la primera vez que salgo de Madrid para hacer un bolo literario, y el primer sitio ha sido, como no podía ser menos, venir a Cantabria. Voy a leer muy rápido para que no sean pesados. Había escogido un párrafo, un fragmento, mejor dicho, de la página 113, para los que hayan leído la novela, para los que no, que dice así: los que le devolvían la mirada mientras él los miraba, ¿serían amigos o enemigos? El tren hacía oscilar los cuerpos y las ruedas emitían un sonido monótono, casi cadencioso, adormecedor incluso. Se decidió de pronto, como despertando de un sueño. Sacó los números del Mundo Obrero que quedaban en la bolsa y comenzó a entregarlos directamente en mano, mirando a los ojos de cada viajero. Empujó a unos, arremetió a los demás pidiendo excusas. Los viajeros los cogían más sorprendidos que curiosos. Algunos se dieron cuenta enseguida de que era propaganda comunista. A otros les costó tiempo comprender el sentido de la frase. Proletarios de todos los países, unidos, más unidos aún que aquel rebaño humano que transportaba el vagón, que aquel achuchado gentío. Ante la entrega en mano, solo una señora mayor protestó: con lo que ya hemos sufrido, ay Dios, y le devolvió el Mundo Obrero. Una chica estudiante que se llevaba continuamente un pañuelo a la nariz tomó las hojas con cuidado, casi con respeto, y las guardó en su bolso. Bueno, todo el libro está, yo creo, como preñado y tiene como una especie de corriente, es muy fluido, y quizá la trampa sea pensar que esa primera capa o esa facilidad de lectura, las historias que entrelaza se pueden quedar ahí. Yo creo que es todo lo contrario. Más bien, con una lectura más despacio van surgiendo cantidad de historias. Algunas podrían dar, lo desmentirá seguramente, pero podrían dar lugar a una segunda y tercera novela que no tiene probablemente nada que ver con esto, a lo mejor en el contexto de la época sí. Como sabéis, pues yo creo que todo lo que se ha ido hablando transcurre prácticamente en los 6 días y hay una coincidencia paralela en esas 6 jornadas, que son, por un lado, el proceso para condenar a Grimao, por un lado, y por otro el rodaje del Verdugo de Berlanga, al cual, esto ya fuera del libro, asistió Manuel Gutiérrez Aragón. Y yo creo que es un poco lo que le dio pie. Pero a mí, como decía al principio, lo que más me gusta sobre todo es el lenguaje. Hay bastantes diferencias con respecto al resto de novelas que hayáis podido leer o a todas las que lleva Manolo. Esta es su quinta novela. Recordar que empezó con La vida después de marzo y en 2018 publicó El ojo del cielo, y entre bocadillos, entre novelas, publicó A los lectores, que a mí me parece que no ha sido suficientemente, perdón, a los actores, que no ha sido suficientemente valorado porque no es un ensayo al uso, sino que es una historia excelente de experiencias y donde además Manolo lanza una serie de juicios bastante interesantes, por ejemplo, sobre la naturalidad o no ante la cámara, etcétera, etcétera, que yo creo que se ha quedado ahí un poco descolgado o quizá tapado entre las novelas. Y ahora, pues yo creo que ha llegado, como decía antes, Rodaje, que era la novela esperada por coherencia dentro de la escritura de Manolo. Yo aquí tengo una frase simplemente elegida, y fijaros las que podría haber. Es algo tan maravilloso como cuando dice que una rodilla es como un pequeño rostro en mitad de la pierna, entre la ternura del muslo y la firmeza de la pantorrilla. Bueno, como esto, hay muchísimos ejemplos al margen de personajes reales, Bardem, Berlanga, etcétera, y ficticios a los que probablemente se les podría poner cara o rostro cuando lo vamos leyendo. Lo primero, quizá yo tengo la duda, incluso después de haber leído la novela, a lo mejor tú también,
¿Fue mucha casualidad o hay algo oculto para que coincidiera en ese tiempo y en tan corto espacio de tiempo el rodaje del Verdugo con el proceso de Grimao? Es decir, porque hay muchos paralelismos al margen de lo que es la época, y probablemente las dos cosas son mucho más en el tiempo, ya vistas con perspectiva, más significativas de lo que realmente se pensó cuando transcurrían. Por ejemplo, el Verdugo, y hay cantidad de fragmentos jocosos que podíamos extraer, que iba a ser como una especie de película rosa, dándole la vuelta, y acaba siendo, bueno, pues uno de los monumentos del cine español, una obra negrísima, y además con la que yo creo que comparte tu escritura muchas cosas, porque por un lado hay costumbrismo, pero por otro lado hay casi humor negro, hay una ironía ahí latente describiendo todas las miserias que hay por debajo de lo aparente, etcétera, etcétera. Entonces yo quería saber, cuando te propones escribir esto, que parte por un lado de tu experiencia y por otro de que te has dado cuenta de esos paralelismos, si aquello fue tan casual o hubo cosas que no sabemos. Bueno, la verdad es que una novela cuando es buena, y uno aspira a que sean buenas, como tú has citado a Sánchez Noriega, que evidentemente me parece que de todas las cosas que he leído sobre la novela, que tampoco han sido tantas, el escrito primero que salió, que se publicó en el diario y era de Sánchez Noriega, ha sido el más acertado, quizá, o el que más cosas dice, además muy sintetizadas, ¿no? Entonces, uno aspira a lo que Noriega dice en el artículo del diario, y es que una novela tenga muchas capas, ¿no? Que sea hojaldrada. Entonces, bueno, pues que no solo sea una historia que se sigue, sino que dé origen a muchas cosas y que se pueda profundizar en ellas y que salga pues ironía, testimonio, emociones, pero que te descubra muchas cosas, ¿no? Entonces eso es seguramente lo que quiere cualquier escritor, ¿no? Que no voy a decir eso de que tenga muchas lecturas, porque eso es un tópico, sino que al contrario, que tenga una lectura, digamos, en capas, en profundidad, ¿no? Y el tema de rodaje ofrece un poco eso, ¿no? Ofrece el que se pueda contar una historia, que era la historia de Grimao, que era una historia ahora periodística, trágica, con un desenlace dramático, y que se pueda juntar en paralelo con una historia seguramente más jocosa y más divertida, y es que estaban rodando una película al mismo tiempo en Madrid, ¿no? Yo confieso que eso, desde el punto de vista del escritor, no es fácil, ¿no? Porque se te puede desmadrar, ¿no? Una historia, si quieres contar muchas cosas a la vez, o igual que en una película, se puede desmadrar. Entonces, el proceso creativo consiste en que sean cosas que se transparenten, no que se amontonen, ¿no? Sino que se transparenten unas con otras. Entonces, mi intención siempre fue que se transparentara la historia de Grimao con la historia que es una historia real, dramáticamente real, con una historia de ficción como era lo que estaba rodando en ese momento Berlanga, que, dicho sea entre paréntesis, nadie se esperaba que fuera una gran obra, sino que se esperaba que fuera una comedia más de Berlanga, ¿no? En aquella época, entre ellas la censura. Y al mismo tiempo que fuera un testimonio de lo que era la España de los años 60, una España en que todavía existían los ecos de la guerra civil, como bien se veía por el juicio a Grimao, pero al mismo tiempo era una España ya en desarrollo, y en Madrid eso se notaba bastante, ¿no? Era un Madrid ya desarrollista, en que en la avenida del Generalísimo empezaba a tener unos grandes edificios, y sobre todo, habían llegado los americanos.
y los americanos, que ahora, en fin, está visto, llegaron evidentemente también de la mano de un general que era Eisenhower y de otro general que era Franco, pero evidentemente también modernizaron por lo menos la ciudad, ¿no? Se hicieron hoteles, el Castellana Hilton se hizo para que se albergaran los americanos, Boston llegó y trajo un cierto glamour hollywoodense, llegó Frank Sinatra, llegó Ava Gardner, llegaron los directores importantes, llegó Charlton Heston para hacer el Cid. Entonces era un Madrid que empezaba a despegar de la España gris, ¿no? Hay una frase que repito mucho, pero que es cierta. O sea, es verdad que era una España gris, era una ciudad gris donde todo está prohibido. Comparado con Londres o con París, pues era una ciudad sometida, porque en otros países ya aquello era los años 60, los años de la píldora anticonceptiva, de una vida sexual nueva, de la minifalda que había cambiado las maneras de mirar, ¿no? Y luego la mayo del 68, unos años de despegue, pero que en España todavía eran unos años muy grises. Pero, sin embargo, esa misma opresión que se sentía te daba unas ganas, lo poco que se podía, daba unas ganas de vivir tremendas, ¿no? Lo que se podía, se vivía con gran intensidad. Y eso ocurría sobre todo por las noches. Por eso ya he dicho una frase que ya se me ha vuelto tópica a mí mismo cuando la digo, que es que los días eran grises, pero las noches eran en tecnicolor, ¿no? Yo siempre recuerdo a Fernando Ferran Gómez, que decía: yo salgo por la noche para encontrarme con Paco Raval, porque lo pasaban muy bien. Siempre se buscaban bares terminales, ¿no?, que no cerraran y que estaban en las afueras. Estaba Villarrosa, que era un sitio de pecado, ¿no? O sea, bueno, pues ese contraste entre la España la España gris, franquista y represiva y las ganas de vivir que tenía la gente, ¿no?, que luego se reflejaron seguramente en la transición, en que nosotros esperábamos esto es un excurso de lo que estamos diciendo. Nosotros esperábamos siempre que en la transición, cuando se levantara la censura, íbamos a poder contar todas aquellas historias que teníamos guardadas, que la censura nos impedía contar, historias terribles del franquismo e incluso de la guerra civil. Y no, porque la gente lo que quería era quitarse el luto, ¿no?, y pasárselo bien, y además hicieron muy bien. Bueno, pues en esa cosa hojaldrada que digo yo y que dice Noriega de muchas capas de la novela, aparte de estar la historia de Grimao y la historia del verdugo, está la historia de un chico que quiere hacer cine y que de cierta manera pues soy yo hasta cierto punto, porque yo empecé el cine mucho más tarde, pero bueno. Y sobre todo una cosa que le surge a veces a los autores sin querer, y que cuando te lo dicen, realmente es un lector el que te lo dice, y también es pues casi una fotografía de Madrid, de los bares de Madrid de la época, algunos siguen, de las calles, de las tiendas. Bueno, es una road movie urbana, ¿no? Que eso seguramente se me dio por añadidura, porque no era mi intención contar hacer una fotografía urbana de Madrid, pero es casi una biografía de Madrid que te sale porque estás contando las cosas que pasan. Bueno, el sueño de un escritor seguramente es eso, el que las cosas se puedan contar a la vez, pero no se amontonen. Y hablando de contar y de titulares, que curiosamente ha pasado mucho tiempo y en realidad se empieza a desnudar la historia ahora, es que esa aparente amistad o relación o Bardem-Berlanga, pues resulta que, como tú bien dejas claro y has profundizado más en ello, pues en realidad había como primero esa especie como de manía persecutoria de Berlanga, pensando que Bardem y los suyos iban detrás de él, luego cierta marginalidad y también, bueno, dos maneras de ver el cine completamente opuestas, sobre todo Berlanga, aunque a lo mejor en ese momento ni él ni los demás se dieran cuenta, ¿no?
No, la verdad es que, bueno, hubo dos Berlancas. El Berlanca que encontró a Rafael Azcona, que era un escritor, ya que hablamos de escritores antes de la literatura o junto con la literatura. Azcona era un excelente escritor y además él no quería hacer cine. El cine le vino por añadidura, pero él vino a Madrid o fue a Madrid a salir, como él decía, a salir de Logroño. Y cuando le decías que por qué no nos íbamos o por qué no se iba de vacaciones a otro sitio, decía, no, si yo ya me marché de Logroño, no necesito ir a ningún sitio más. Bueno, pues entonces él empezó a escribir novelas, que luego se han reeditado y son estupendas, dicho sea de paso, y en el cine cayó sin querer, porque Ferreri, que le conocía y había leído alguna cosa suya, sobre todo en La Codorniz, pues entonces le contrató y dijo, pero yo el cine, ¿por qué? Si a mí no me gusta, si no me gusta, yo lo que quiero es escribir, ¿no? Y el que le descubrió fue un italiano, que era Ferreri, y luego con el Pisito. Y luego Berlanga le conoció después, y desde luego la escritura de Plácido, la escritura del Verdugo, cambiaron por completo la manera de hacer cine de Berlanga, ¿no? Las historias fueron mucho más profundas, mucho más intensas, mucho más dramáticas, mucho más terribles, sin dejar de ser cómicas, ¿no? A veces dramáticamente irónicas en fin, hicieron un buen equipo, ¿no? Y yo en la novela, por mucho que se diga, yo, como tú has señalado, porque tú, vuelvo a decir, que eres un fino lector, es de los primeros lectores, dicho sea de paso, de la novela, sobre todo cuando escribes una novela lo que quieres hacer es escritura. Y cuando escribo lo que quiero hacer es literatura, ¿no? Hasta el punto que yo nunca quise mezclar mi carrera profesional de cine con ser novelista. Hay algunos que, digamos, hacían películas y además escribían. Yo siempre me pareció que era robar ideas o robar tiempo y que no me parecía ético casi, aunque sea mucho decir, no me parecía ético ser director de cine y entonces en los inviernos ser novelista, ¿no? Sino que esperé un poco a terminar una cosa y empezar otra. Y además yo no creo que mis novelas sean especialmente cinematográficas. Serán visuales, o es la novela moderna, que es muy visual, las novelas, sobre todo las novelas anglosajonas, que se pueden llevar a la pantalla casi como si fueran un guión, pero vamos, mi intención siempre como escritor es escribir, no hacer guiones que se puedan llevar al cine, ¿no? Por hacer hincapié en dijéramos, en el otro lado de la balanza, no en el lado del rodaje del Verdugo, sino en Grimao, tú dejas caer varias reflexiones, a veces irónicas o en boca de los personajes de Pelayo, etc., sobre hasta qué punto ese aire así como de moderno o desarrollismo, que has incluido tú como término, hasta qué punto eso se trunca con el tema Grimao. El de Pelayo, el del personaje o el general. Que hasta qué punto el proceso de Grimao incide en truncar o en romper con ese ritmo de modernización que parecía que estaba empezando a adquirir la sociedad. Es decir, que si eso cala y ese proceso de modernización se corta. No especialmente, porque el proceso de Grimau en España no tuvo el eco que tuvo en el extranjero o que tuvo después, ¿no? Luego, no, porque, bueno, pues no salían los periódicos. Es que en los periódicos era un suelto pequeñito. Ayer se cumplió sentencia, y no sé qué, pero el proceso en sí, ayer el régimen estuvo muy rápido. Fue muy rápido y además nadie se creía que iban a fusilar a Grimao porque pensaban que en última hora le iban a indultar para que no pasara lo que luego pasó. Y es que hubo una reacción internacional tremenda, ¿no? Entonces pensábamos que no iba a ser
que no se le iba a fusilar, ¿no? Había conversaciones con los americanos de otras cosas, entonces el embajador en Washington pues no podía venir de una nación donde todavía se fusilaba por cosas que habían pasado mucho antes y que estaban incluso prescritas por las propias leyes del régimen, ¿no? Entonces, pero no, en España yo pienso que el proceso de Grimau no tuvo la repercusión que ahora pues, como ahora se habla desde el punto de vista de la historia o que tuvo en el extranjero. En el extranjero sí, y el régimen ahí evidentemente tuvo muy mal, ellos que cuidaban tanto la imagen, siempre tenían mucho cuidado de que no se les juntara con la Alemania nazi, con la Italia fascista, pues evidentemente fue un retroceso. Pero ellos lo sabían, lo sabían hasta el punto de que iba a salir una orden nueva que era pasar de los tribunales militares, por los que se juzgó a Grimau, al Tribunal de Orden Público, que era de otros jueces que no eran militares, aunque evidentemente también muy mediatizados, ¿no? Pero y entonces se retrasó la aparición del Tribunal de Orden Público, que no existía, no existió hasta que se ejecutó a Grimau. Y luego ya sí, pero estaba previsto, porque si a Grimau, en vez de juzgarle unos jueces militares, hubiera juzgado el Tribunal de Orden Público, aunque también era fino, pero no lo hubieran condenado a muerte, ¿no? Solo al juzgarle por leyes militares se le pudo fusilar, ¿no? Bueno, eso fue muy, muy dramático, pero evidentemente no tuvo la repercusión que se puede pensar ahora en absoluto, porque además que en la prensa no salía. Igual que pasó con El Verdugo. El Verdugo es una película que ahora tiene mucha importancia, pero cuando salió, vamos, o cuando se estaba haciendo, o la censura, pues tampoco siempre pensaron que, bueno, pues una cosa de Berlanga, que era así una comedia negra, entonces se llevaba mucho la frase humor negro. Entonces, que era una comedia de Berlanga, pues eso, de un señor que como no conseguía tener piso, pues entonces seguía siendo verdugo y tal. Bueno, estas cosas de Luis Berlanga y tal. Luis Berlanga no se va mal con los censores, por mucho que se diga. Él tenía ahí, le cortaba muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a Luis Berlanga le molestó mucho una cosa que ahora parece que es un poco tonta. En El Verdugo hay una cosa terrible, ¿no? Y es que cuando sale el verdugo y que va con un maletín, pues entonces suenan los artilugios del garrote, ¿no? Clum, clum, clum. Y eso se lo quitaron. Dejaron alguno, pero o se han puesto después, no sé, porque ahora yo se he oído y se oye un poco. Pero en general los quitaron. Y era terrible ver a un señor como era Pepe Isbert, ¿no? Querido por el público, un señor venerable, capaz de matar una mosca, y que lo que llevaba allí sonaba clum, 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 que era una cosa para matar. Antes comentaba que precisamente hay muchos paralelismos o muchas cosas que compartes. Si tú ves por primera vez El Verdugo y ahora olvidas a ello, pues despista mucho y tal. Y bueno, ahora con los ojos de ahora igual menos. Pero luego va apareciendo, dijéramos, toda la carga dramática, profunda que tiene. No solamente, o sea, no es un mero panfleto, sino que bueno, es una película muy... Ha perdurado porque no era un panfleto político, mucho menos. Ha perdurado porque es un drama tremendo. Un señor que para conseguir un piso o para seguir viviendo, vamos, para tener un piso tiene que dedicarse a ser verdugo y no espera ejercer, y cuando ejerce no puede porque se desmaya, ¿no? Y en la novela tuya hay muchos pasajes donde precisamente pues hay una capa de humor negro, mucha ironía, cosas con las que evidentemente te ríes o que le das la vuelta, pero si uno las agita, por debajo hay muchísimo drama, ¿no? Entonces, una cosa es la visión de los lectores y otra tú a la hora de escribir, donde encontraste, dijéramos, más dificultad. Quiero decir, porque por un lado dices, bueno, esto es costumbrismo, esto es un retrato social realista, pero es que luego le vas dando vueltas de tuerca. Lo que decíamos antes, ya hay como una especie de bucle donde ficción, imaginación,
realismo y reflejo puro y duro de lo que sería una crónica, pues está todo entrelazado. Entonces, no sé, eso es lo que diferencia, yo creo, bastante con respecto a otras novelas tuyas. Y luego hay que decir que no se ha comentado lo de los diálogos. O sea, tiene muchísima potencia y es casi el motor continuo, el eje, ¿no? Y ahí están filtrados pues, muchas reflexiones. Entonces, por eso, a la hora de la escritura, ¿cuál fue la dificultad o la diferencia tuya a la que te enfrentaste con respecto a las otras 4 novelas? Pues seguramente el tener que contar varias cosas a la vez, ¿no? Las novelas, mis anteriores novelas quizás sean más lineales y en ese aspecto narrativamente más fáciles de hilvanar o de ir juntando las piezas. Aquí me encontré con dos dificultades. Una, el tener que contar la historia casi personal y muy subjetiva de un chico que quiere hacer cine y que bueno, que sí, lo de Berlanga y de un rodaje sí pertenece a eso, pero lo que no pertenece a eso es que al mismo tiempo le ocurra que ese chico que lo que quiere es terminar un guión tenga que ir recabando firmas porque van a matar a un señor, ¿no? Eso es una dificultad que hay que solventar y que uno tiene que pensárselo mucho, ¿no? Para que, bueno, por lo que digo, por lo que estaba diciendo desde el principio, ¿no? Para que eso sea transparente, pero no se amontone. Eso por un lado. Y luego, una duda, no resuelta todavía dentro de mí, una duda de cómo utilizar personajes reales, como eran Bardem, Berlanga, con otros de ficción, ¿no? O con Grimao, que no sale, pero ahí está, ¿no? Sí, sí. O yo qué sé, o Fraga, o los de entonces. Entonces, ¿cómo unir personajes? No digo ya la ficción con el testimonio real, sino cómo mezclar que Bardem, que todo el mundo, o Berlanga, que todo el mundo sabe quién es, con uno que se llame Pepe y que no... Bueno, que eso ahora en las series tan de moda es muy habitual. Es Sí, decir, yo mezclar. con eso todavía tengo mucha conciencia dividida en que eso se puede hacer, salga bien. A mí la autoficción, o sea, la autoficción en una novela en que sale el autor con su nombre y esas cosas, no me gusta. Sin embargo, uno al final resulta que sale y lo hace, ¿no? Pero no acaba no acaba de convencerme la autoficción, sobre todo el abuso de la autoficción. Pero quizás lo que compensa eso es que también lo dijo antes Castañeda, Madrid es un personaje más de la novela. Y, es decir, y no hace falta Sí, en Madrid inventar nombres para no hace defender a tal falta, café o... sí, no hace falta justificarlo, ¿no? En ese aspecto hay una palabra casi tabú en el mundo literario que es el costumbrismo, ¿no? Que es tabú. Pero bueno, si nos atrevemos a decir que una novela puede sacar las costumbres de la época, esta es en cierta manera una novela costumbrista. Lo que pasa es que ningún autor quiere aceptar el término de costumbrista, ¿no? Porque es peyorativo. Pero es verdad que, bueno, tú creo que fuiste testigo de cuando hubo aquí en la Menéndez Pelayo un seminario sobre mis cosas, ¿no? Vino un ilustre crítico que era Santos Villanueva. Entonces, porque se le ocurre decir que mis novelas, que entonces no eran tantas, debían ser solo 2 o 3, eran costumbristas, el distinguido público que le acompañaba se puso furioso, ¿no? Porque le pareció bueno, que me estaba diciendo algo malo, ¿no? Y dice, no, si a mí no me parece mal que sean costumbristas. Entonces, bueno, como tú dices, Madrid en ese aspecto, la descripción de la ciudad de Madrid con sus calles, eso sí que sale bien y no pertenece ni al mundo totalmente de la ficción ni tampoco al mundo esto que decimos de los personajes reales mezclados, ¿no? Sino que Madrid lo unifica un poco todo, los personajes inventados. Hay un personaje, por ejemplo, que es el del actor Luis, bueno, el que lo conoce se da cuenta de que es Galiardo, ¿no? Y la gente que lo conocía, a Galiardo,
pero pues se ríe mucho y lo encuentra muy divertido. Pero también estaba fuera de época porque Galiardo todavía no era Galiardo, igual que Pelayo, no puedo ser yo porque yo entonces no me dedicaba al cine, pero evidentemente el personaje de... Pero ahí no me atreví a poner el nombre de Galiardo porque me parecía un abuso, se llama Mañara. En cambio, sí, en los personajes de Bardem y de Berlanga. Pero yo, que conste que todavía no estoy muy convencido de la mezcla de personajes reales y de ficción en esto que llamamos a veces autoficción. No estoy muy convencido. ¿Y podías contar la anécdota esa, que no la tengo muy pillada, de que parte de una mentira, creo tuya, y casi acaba asumiéndose como verdad, de Berlanga encerrado con... Era un Sí. burdel, unas mujeres... Bueno, vamos a ver. El primer, como se cuenta en la novela, el primer rodaje al que yo asistí, igual que Pelayo, yo entonces era estudiante de la escuela de cine y Berlanga era profesor. Entonces, normalmente los directores de cine no les gusta nada recibir visitas en los rodajes porque molestan siempre, ¿no? Pero como Berlanga, él siempre se movía un poco en el caos a ver si pillaba algo, ¿no? Por ahí y por allá, a ver qué caía, ¿no? Entonces, pues no le molestaba demasiado que fuéramos los alumnos de la escuela de cine a visitar el rodaje. Y nos llevó el ayudante de dirección, que era Ricardo Muñoz Suay, que por cierto fue muy de Bardem y luego se peleó con él y fue muy de Berlanga. Bueno, pues entonces nos llevó al rodaje y yo asistí al rodaje, no a la escena final ni nada de eso, pero asistí al rodaje y vi casi por primera vez pues a un director de cine dando órdenes y pues casi la primera vez, ¿no? Me asustó mucho, que pensé, yo nunca seré director de cine, porque es que este lío que hay aquí, ¿cómo puede uno crear, cómo puede uno decir, o sea, inventar cosas y aislarse y decir que, bueno, seguir el hilo de lo creativo que quieras presentar y hacer y en este lío de tanta gente, ¿no? Los operarios llevando las mangas, los cables, las cosas, el otro poniendo luces, el otro preguntando no sé qué, el maquillador pidiendo órdenes. Me pareció que era tal caos que para que un creador se moviera allí, pues era muy difícil. Yo estaba acostumbrado a escribir a solas, como ahora, ¿no? Escribir. Y entonces ahí pues lo manejas todo, estás en el silencio de tu gabinete. Bueno, entonces me chocó mucho eso. Y la novela refleja un poco el primer choque que tiene un chico que quiere hacer cine con ese mundo un tanto caótico de los rodajes, donde es muy difícil, es verdad que es muy difícil apartarse del ruido, el ruido en el sentido amplio, para seguir el hilo de lo que tú quieras hacer. Bueno, y me inventé una escena que es que Berlanga huía de todos y se metía en un baño de señoras para que no le molestaran y tal. Entonces luego, cuando yo se lo conté a Berlanga, Berlanga enseguida lo hizo suyo, dijo que sí, pero era mentira, no se había ocurrido nunca. Y él lo contaba, pero digo, pero si es mentira, si no ha ocurrido. Y luego, en contraposición a esto, que es más humorístico, hay alguna escena, vamos, algún pasaje durísimo, como el del vagabundo, ¿no? De escribir eso, además que tú lo lees, ¿Cuál es el del vagabundo que se ha paleado por unos matones y... No me acuerdo de nada. Bueno, pues le dejamos. Esta frase espero que sea tuya, que no sea de Kubrick, que te la he oído alguna vez, dices, en los libros solo manejas palabras y en el cine cuerpos. Me gustaría que, bueno, te explicaras un poco. Pues es la gran diferencia. Cuando siempre ahora que me dedico a estas cosas de la literatura y del cine y entre los problemas del cine y la literatura, siempre surge una cosa de pues, que es más fácil o más difícil o que se diferencia. Primero, yo lo que digo es que mientras hice películas, lo que quería hacer películas, y ahora cuando escribo libros, lo que quiero hacer es novelas. Y no se mezclan el uno con lo otro, ¿no? Pero hay una cosa en la que no son tan diferentes, que es que ambas cuentan historias, ¿no?
El cine cuando se inventó, el cine era un espectáculo de ilusión, casi circense, pero luego se fue decantando poco a poco por contar historias, porque era mucho más rentable y porque el éxito y la gente y las masas venían a que les contaran historias. Y las historias que les contaban en el cine, aquellos primeros que lo inventaron, eran historias muy parecidas a las que contaba la literatura más popular, que era la de Dickens o la de Galdós. Galdós era un hombre de muchísimo éxito, contando historias que tenían casi todas un fondo melodramático, había un melodrama. Entonces el cine descubrió el melodrama, ¿no? Bueno, pues las series, por ejemplo, las series todavía, más que el cine, las series todavía, si las analizas, suelen ser melodramas y historias paralelas como las que hacían a veces algunos de los escritores del siglo XIX. Y se sigue haciendo, y se sigue haciendo. Entonces el cine copió de la literatura la manera de contar. Y siguen siendo muy parecidas. Pues, ¿qué es? Pues un chico que encuentra una chica, como decía un amigo mío, a mí solo se me ocurre una historia. Un chico encuentra una chica y sus padres no les dejan. Esa es la historia perfecta, esa es la historia infalible. Bueno, pues el cine sobre todo cuenta historias como la literatura y la literatura como el cine, ¿no? Los dos consiguen atraer eso. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Pues la gran diferencia es que en la literatura pues, se hace con palabras y en el cine pues, están los actores, ¿no? Los actores generalmente ejemplificados en cuerpos maravillosos, ¿no? Que no tiene el resto de la gente. Y esa es la gran diferencia. Aunque tú has criticado últimamente que pues estás convencido que tienen peor dicción horrible, los actores ahora. horrible. Yo creo que eso es un problema horroroso del cine español y de las series españolas, horroroso. Y es que no se entiende bien a los actores cuando hablan. Eso me parece que es intolerable. A propósito de esto que reflexionas ahora, hay que decir que la novela arranca con una pregunta. Los que estamos un poco enfermos con cómo arrancan las novelas, pues esta es bastante significativa. Primero, la pregunta es, ¿qué se necesita para hacer una película? Y esto es lo que da entrada a rodaje. Pero es que el propio Manolo, o el alter ego, o Pelayo, el que sea, se contesta y dice, se necesitan unos actores, una cámara, dinero y cierto talento. Y dice después, lo último no es absolutamente imprescindible. Esa conclusión llegaste en 2008, después de hacer Todos estamos invitados, o cuando hiciste Habla Mudita en el 73. Eso es mentira, para hacer cine se necesita talento. Se necesita talento. Pero lo que pasa es que es verdad que para hacer una película necesitas financiación, necesitas productores, necesitas hacer un casting, necesitas muchas cosas. Y el talento parece que queda un poco gris y olvidado, pero realmente una película buena o mala se distingue por el talento. O sea, la frase, como siempre he dicho, no hay que confundir las opiniones del autor con las opiniones de los personajes. No es lo mismo las opiniones que tiene Ana Karenina de las que tenga Tolstói. No es lo mismo. O sea, Tolstói no se tiró al tren. Salvo excepción. No se tiró al tren. A veces sí, pero... Antes te preguntaba... bueno, quiero que comentes que, como digo, está más o menos extendido a lo largo del libro. Hasta ahora teníamos muy claro qué era lo feliniano, pero yo no sé si todo el mundo tiene tan claro qué es lo berlanguiano. Bueno, lo dices por la admisión en la academia de... Bueno, porque se supone que si lo habéis hecho oficial será por algo, ¿no? Y ya estaba en la calle, Bueno, dijéramos. ha costado muchísimo que la academia lo admitiera. Como ¿no? todo. Vamos a ver. El diccionario de la academia, que dicho sea de paso tiene 1 millón de consultas casi diarias, pues tiene una gran responsabilidad a la hora de definir. Esta tarde, por ejemplo, yo me he levantado en internet de la comisión en la que estaba por cosa telemática, pues soy de una sección que es de vocabulario, de una parte del diccionario, y se lo toma muy en serio. Y luego hay una especie de, como diría yo, de patrones, ¿no? Entonces, en el patrón no sé cómo se llama, de los patronímicos estos de como barogiano, valliclanés o algo así, entonces eso
está un poco cerrado ya, no, porque si no sería interminable, ¿no? Entonces existen los términos históricos ya aceptados como galdosiano o barogiano, pero no hay otros, como puede ser pues quevedesco, pues no está, o sea, no. Y no se quieren admitir muchos derivados de creadores, ¿no? Porque entonces sería interminable. Entonces no querían berlanguiano. Por mucho que... Entonces yo tuve que convencer a la academia diciendo que era un término que ya ahora se utilizaba mucho, incluso en el Parlamento, que Casado había dicho, esto es una situación berlanguiana, ¿no? Entonces, pero no los derivados de autores, de personas, hechos adjetivos, de pasar de un nombre propio a hacerlo adjetivo, no es muy habitual ni se quiere. Entonces, bueno, pues después de demostrar porque para que una palabra se admita en el diccionario tiene que atestiguarse que aparece muchísimo. Antes era sobre todo en los periódicos y ahora es que aparezca mucho en los periódicos también y en Internet, ¿no? Entonces, como en Google había muchos términos berlanguianos, entonces se consiguió admitir la palabra berlanguiano, pero vamos, no... Y además, no puedo decir en público, dijeron, como de fulano se haga un adjetivo, me voy de la academia. O sea, que hay muchos que no quieren que algunos pasen a ser adjetivos, ¿no? Pero ese es el proceso o la cáscara. Yo te pregunto para que no te evadas, ¿qué significa lo berlanguiano? ¿Qué significa lo berlanguiano? Bueno, no sé qué dice la academia. ¿Qué dice el diccionario? Pero eso no vale. No vale. Pero bueno, berlanguiano es una situación no absurda, no, pero digamos de un costumbrismo quizá tópico y que tiene mucho de situación cómica y contradictoria. No es el humor del absurdo. Porque se suele decir, ¿no? Las asociaciones absurdas de la vida. ¿Tiene algo No, de el esperpento? absurdo no. Y el esperpento es más cruel, ¿no? El esperpento es todavía más cruel, porque el humor de Berlanga siempre tiene, en el fondo, como era un poco también Cervantes, tiene un fondo de perdón, ¿no? O sea que lo berlanguiano tendría más que ver con ciertas costumbres españolas, ¿no? Además, el problema de la academia, digo, desde fuera, es que siempre se ve como una especie ahí de, no sé, como de cubil así un poco plomizo y a lo mejor sois unos cachondos y lo pasáis muy bien dentro. No, Porque tú lees a Pérez Reverte y a Javier Marías y parece que están de juerga siempre. Es un trabajo, aunque no lo parezca, de mucha responsabilidad, porque definir, ten en cuenta que después hay términos que los jueces, cuando el término de enfermero o enfermera, entonces, cuando hay una reclamación de no sé qué, dicen, no, es que el diccionario de la academia para definir tal cosa dice esto. Entonces, y se le da muchas vueltas. A veces es aburrido de la cantidad de vueltas que se le da a un término que ya existe, sobre todo en nuevas acepciones, ¿no? Entonces, bueno, pues se le da muchísimas vueltas. Términos médicos ni te cuento, ¿no? O sea, que es un trabajo riguroso. Y de ser algo, puede decir que es, sí, bastante aburrido, plomizo, pero riguroso. Y antes de que una palabra tenga una nueva acepción o se la admita, desde luego tiene que acreditar. Lo primero que tiene que acreditar es que se use. Muchas veces se dice, ¿por qué? ¿Cómo es que la academia ha admitido tal término? Pues porque se usa. Entonces allí siempre hay un filólogo que dice, es que tiene 8.000 entradas en Google. Bueno, pues estará mal dicho, pero hay que emitirlo porque se dice. ¿Qué va a pasar con el tema de si ya se ha empezado a debatir y hemos visto lo que ha pasado en Francia con el lenguaje inclusivo? Pues el lenguaje inclusivo, vamos a ver, el lenguaje inclusivo es un lenguaje sobre todo de los políticos, es decir, por ejemplo, Sí. Los ateneístas y las ateneístas, eso es muy pesadísimo. Entonces, en el lenguaje cotidiano no se usa el lenguaje inclusivo porque es insoportable. ¿Los políticos lo usan? Pues sí, y no me parece mal porque
recuerda o visibiliza una parte de la sociedad más invisible, que es la de la mujer, y entonces lo utilizan. Pues bien, o sea, todos sabemos que si dicen los ciudadanos se refieren a ciudadanos hombres y mujeres. Pero si se quiere visibilizar a las mujeres, pues entonces el político de turno dice los ciudadanos y las ciudadanas, y no está mal, no está mal que se lo recuerde. Lo tremendo es si algo se quiere imponer a la fuerza, eso es terrible, ¿no? Pero vamos, tú cuando escribes en el periódico, pues no pones los lectores y las lectoras porque es muy pesado. Entonces, algunos, cuando hablamos con algún miembro del gobierno o miembra del gobierno, decimos, pero si ni siquiera tú, cuando estás hablando, ya lo dices al principio, ¿no? Al principio de un discurso político o de un meeting, pero luego ya no, porque sería interminable, ¿no? Entonces, el lenguaje inclusivo, siempre que no se quiera imponer, que se utilice de una manera natural, pues me parece bien que se use, pero vamos, en términos cotidianos y domésticos y literarios, es imposible. Pero hay un peligro latente y es el de cómo está impregnando a partir de las redes o del lenguaje, por ejemplo, en los móviles, que eso sí se está como haciendo como un efecto invasor en otras cosas y a lo mejor hay que estar mucho más... Quiero decir, a mí no me parece... Bueno, toda prohibición acaba siendo mala, ¿no? Pero lo que parece como que Francia en estos aspectos, cuando lo ha prohibido en las escuelas, me parece que es algo de acierto al ir por delante. Francia es muy... Y luego vemos esos es mucho escritos más con el exigente, arroba y... Sí, no sé, sí. Bueno, es que, eso... quiero decir que... La academia, por ejemplo, es muy tolerante, no sé si es la palabra, pero en fin, es muy tolerante en el lenguaje, el tipo de lenguaje, por ejemplo, de quitar algunos, ¿no? Hacerlo más corto o poner solo un punto de admiración al final y tal, en lo que se utiliza en las redes o en el WhatsApp o algo así, porque es que es una cuestión ya también no sé, de rapidez y eso. Pero otra cosa es en la literatura, ¿no? Si hablamos de literatura, pues no. Pero ya por un problema de buen gusto, ¿no? Por cierto, ¿qué hubiera opinado? No sé si te lo has preguntado, Berlanga, del rodaje. Pues hubiera dicho que todo lo que sale allí, que es mentira, que es verdad, es de cosas suyas, diría, sí, claro que me pasó a mí, sí. Bueno, si quieres, damos paso a preguntas. Yo únicamente antes de dar paso a ustedes para que hagan alguna pregunta, sí me gustaría que respondieras a una pregunta que es típica, tópica y obligada. ¿Qué estás escribiendo ahora? Pues Ralde, mi editor de siempre, desde hace unos años, porque mi carrera literaria es corta, me dijo que por qué no escribía unas memorias. Y entonces he empezado a ordenar, digamos, unos recuerdos, que no sé si se pueden llamar memorias o algo así. Esto que digo aquí luego me compromete mucho, porque yo me retiré del cine por culpa de Guillermo, porque dije que dejaba el cine y ya por no dejarle mal no pude volver. O sea que lo que digo aquí no espero Esto te obliga espero que a no salga terminar esas memorias, ¿no? espero que no salga de Cantabria, porque si no me va a decir dónde están tus Sí, memorias, ¿no? mi abuela dice que no salga de Europa. ¿Sí? Entonces, bueno, pero en fin, es lo que escribo. Lo que pasa es que me he encontrado con un problema bastante gordo, es que me aburre muchísimo escribir mis propias memorias. Entonces, me aburre muchísimo, porque como ya lo he vivido, ya me lo sé, pues me aburre. O sea que no sé si seguiré. O sea que espero que Guillermo no ponga un titular de eso para que luego tenga yo que terminar las memorias. De todas maneras, una curiosidad al hilo, casi enlazando con el inicio, con lo que te pregunté al principio. Esta historia, yo supongo que ya va runtada desde hace muchísimo tiempo, o por lo menos fragmentada hasta que tú decides darle unidad. Y no llegaste a pensar cuando todavía rodabas películas que podía ser una película. ¿Esto? ¿Rodaje? Sí. No. Mientras yo rodaba películas, me dedicaba al cine y no pensaba en escribir una historia que fuera primero una novela o No, que... quiero decir que aquí Sí, hay que un surgiera. guión. No. Todo lo que... Igual que no tengo ningún guión guardado en un cajón de una película que no haya hecho, pues no.
tampoco hay ninguna cosa previa que yo haya pensado, esto un día puede ser una novela que... de hecho, ni siquiera Rodaje se llamaba Rodaje, la verdad es que le cambié el nombre, se llamaba Ansia, o El Ansia, y, Pues podía confundir. y que le va más seguramente, ¿no? Al libro, no Rodaje, pero como ocurrió lo de la pandemia, joder, pensé, ¿cómo voy a sacar un libro que se llama El Ansia ahora con esto que nos ha caído encima, ¿no? Y se cambió a Rodaje, pero vamos, su verdadero nombre sigue siendo Ansia. Antes de que ustedes tomen la palabra, dos cuestiones. La primera, esta novela, Rodaje, se está vendiendo en la entrada y yo estoy seguro que Gutiérrez Aragón estará encantado de firmarles ejemplares cuando terminemos. En segundo lugar, las preguntas, por favor, tienen que hacerlas de donde están sentados, en voz alta, porque no podemos, por motivos de la pandemia del COVID-19, no podemos pasar el micrófono para que haya amplificación de la voz. Y por tanto, también hay que pensar en los que nos están viendo a través del streaming, que no van a oír lo que ustedes pregunten. Entonces, yo voy a tratar de resumir la pregunta y por eso sigo pidiendo que las preguntas sean concisas, claras, directas, para evitar que los que no están aquí presentes, que ya les adelanto que son más que los que estamos presentes, tengan una visión global de lo que está ocurriendo. Dicho esto, quien quiera hacer alguna pregunta, por favor, puede dirigirse directamente. Sí, adelante. A ver, señor. Sí. Manolo, como fuiste vecino del segundo, ¿no? Porque María Pérez, por eso me agrada muchísimo estar en este. Dos, uno, recuerdo, y lo comentaba con Isabel, cuando era la gran preocupación que tenía tu padre cuando decidiste delegarse al cine. Es cierto, ¿verdad? Ese cambio que dice, esa es la primera pregunta que te hago. Pero mira este chaval, Manolín, que ahora me dice que quiere dedicarse al cine. La verdad no era fácil. Bien, la primera pregunta se refiere a si hubo o no cierto conflicto familiar. No, más que conflicto. Perdona, es que no te están oyendo más de la mitad, más del doble de los que estamos aquí. Perdón. Sí, no, tú repítelo y ya está. No, Ya la captaste, ¿no? Sí. Bien. Lo segundo, el proceso de Grimao. ¿El proceso de? Grimao. De Grimao. Porque el abogado defensor, concretamente, tanto Rebollo, tú has leído todo esto. Sí. Era íntimo amigo mío, de infancia, en la Coruña, ¿no? Después se hizo abogado, se hizo capitán, cuando defendía era capitán, pues era capitán, interventor, el cuerpo de intervención militar. Fíjate una cosa que me dice, Rebollo lo defendía. perdona, por favor, mira, reconozco que fracaso mucho en estas prédicas iniciales a los coloquios. No, la mitad, el doble de los que están aquí no te están oyendo, no se están enterando de nada. Por favor, una pregunta concisa y concreta. ¿Sabías que Grimao a Rebollo, que lo defendió a ultranza, sabiendo que no iba a conseguir nada, que Grimao le dijo al defensor que pasó con él toda la noche estuvo con él hasta que era un hombre muy íntegro, Rebollo, muy cristiano, y lo acompañó hasta el momento de su muerte. ¿Sabías que le dijo, no se esfuerce usted porque a mí me ha entregado el comunismo internacional y me tienen que juzgar? Eso se lo dijo. ¿Sabías esto? Y nada. La pregunta se refiere a si Julián, perdona, ¿me dejas hablar? Sí, vale, gracias. Mira, no, perdón, sube y haces aquí la pregunta. Es que, de verdad, reconozco mi fracaso como moderador y les pido a ustedes disculpas, pero es que a veces esto resulta muy complicado.
Yo ahora sí me voy a permitir contar una pequeña anécdota. Hace muchos años, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, vino a pronunciar una conferencia Francisco Umbral, de una conferencia como suele hacerlo él, y al final hubo una persona de Santander, conocida posiblemente de muchos, que ya ha fallecido, y no voy a dar el nombre, y empezó a hacer una pregunta que duró unos 8 o 10 minutos. Umbral, en un momento dado, le dijo: perdone, si usted quiere dar otra conferencia, adelante. Y echó mano, sacó un cheque y dijo: pero el cheque yo no le voy a compartir. Pues eso, bien. Vale, perdón. Manuel. Bueno, la primera parte que se me ha comentado, que es si tuve dificultades con mi familia cuando dije que me iba y que quería ser director de cine, pues sí, o sea, pues obviamente, pues sí, claro, sorprende mucho, sobre todo en esa época. Ahora no, ahora seguramente estarían encantados, ¿no? Diciendo: uy, qué bien, el chico quiere ser director de cine, vamos a ganar dinero y esas cosas, ¿no? Pero entonces estaba mal visto. Y porque además se suponía que era la de cine era una vida de crápula. Y la verdad es que debo decir que sí, que es una vida de crápula estupenda. O sea que tenían toda la razón. Y luego, sí, sabemos que Grimau pues, fue hábilmente defendido por el capitán Rebollo, que luego tuvo muchas dificultades durante el juicio, y luego abandonó el ejército porque evidentemente se sentía también el mismo que estaba en un sitio donde que no debía, pero en fin, que defendió muy profesionalmente a Grimau, sabiendo además que no le iba a salvar la vida porque iba a estar condenado a muerte, aunque luego pudiera estar, se esperaba, indultado en el último momento, cosa que no ocurrió. Respecto a que Grimau fue abandonado por sus colegas, pues no. La verdad es que todo el mundo procuró salvarle la vida para que, bueno, ya se sabe que la sangre de los mártires fructifica y esas cosas, pero vamos, yo pienso que se hicieron todos los esfuerzos posibles por salvarle la vida, para que en España no había eco porque los periódicos no podían contar aquello, ¿no? Pero fuera, yo pienso que hubo todos los esfuerzos posibles por salvarle la vida. O sea que, bueno, esas cosas que se repiten y se cuentan siempre de si se le dejó adrede morir, pues no, el culpable de la muerte de Grimau es que lo condenó a muerte. Bien, Íñigo Noriega, el director del diario Montañés, quiere también hacer una pregunta. Pero al margen de las complejidades de la producción y del rodaje, en el proceso creativo de ambas obras, ¿qué paralelismos tiene? ¿Qué coincidencias y qué divergencias entre ellos? Bueno, Íñigo Noriega pregunta que cuál es la gran diferencia del proceso creativo, no desde el punto de vista, digamos, objetivo de la diferencia entre el cine y la literatura, sino el proceso creativo, cuál es lo que uno se encuentra, ¿no? Cuando haces una película o escribes un guión, tienes muy en cuenta que aquello necesita una financiación, ¿no? Y estás un poco más guardado. Cuando haces una novela, pues yo un poco quizá por costumbre, se escribe la novela y pones, pues llegan 15 personas a caballo. Coño, si estoy escribiendo una novela, qué bien, no vamos a poner 300 personas, ¿no? Entonces, en el proceso creativo, evidentemente en la novela no tienes en cuenta el dinero, ¿no? Y en el proceso creativo de una película siempre piensas en el dinero. Y también un poco más que el público de una película es muy mayoritario y el público lector de una novela pues puedes pedirle un esfuerzo mayor, ¿no? O sea que es un proceso distinto, sí, distinto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, adelante.
Claro, bueno. En casi para el tiempo es posible Bueno, preguntan que qué relaciones tenía, digamos, Berlanga con la censura y si eran... bueno, no las tenía malas porque se suponía que hacía comedias y no, en principio, mientras que una película de Bardem siempre se suponía que iba a estar llena de ideología, y tal, de hecho le prohibieron muchas cosas, pues una de Berlanga, si era una comedia, podía pasar mejor, ¿no? Pero luego ve uno la cantidad de guiones que le prohibieron del todo, que ves que, primero, que trabajó mucho más de lo que se le supone de trabajo a Berlanga, y que le prohibieron muchas cosas, ¿no? Y la censura, como siempre quitaba una cosita de aquí, otra cosita de allá, pues entonces, bueno, la película pasaba entera, pero era muy molesto para el director que cosas que había, no sé, que había inventado y que tenían gracia y que tenían no sé qué, las quitara, ¿no? Y entonces eso hiere mucho, te hiere mucho porque tú has tenido que hacer muchos esfuerzos para que aquello resultara, ¿no? Y luego que te lo quiten. Y luego había algunos censores que eran críticos, ¿eh? Y decían, es que no se entiende bien la película. Y dice, pero coño, cabrón, si la has censurado tú. De todas maneras eran muy torpes, ¿no? Bueno, la censura, no para que siempre tenía la llave final, ¿no? Aunque hubiera pasado el guión, luego sí se daban cuenta de el conjunto de la película no no se ajustaba a lo que ellos pensaban, pues la prohibían y se quedaban tan panchos. Siempre había una salida, y es que si era, como las películas de Bardem y Berlanga se hacían en coproducción, pues siempre estaba la cosa de que era una coproducción internacional y que, en fin, que había que quedar un poco bien, ¿no? Pero vamos. ¿Alguna otra pregunta? Pues entonces agradecer mucho a Manuel Gutiérrez Aragón su presencia aquí esta tarde en el Aula de Cultura del Diario Montañés, que creo que ha sido una presentación de un libro que yo se lo recomiendo, pero que además ha sido también un recorrido por la biografía de Gutiérrez Aragón y por esos años 60 en España, que como él bien ha definido, era el año en el que llegaron los americanos. A ustedes muchas gracias, a los que nos están siguiendo a través de streaming también. Y ahora, como digo, Gutiérrez Aragón estará encantado de firmar esta novela Rodaje. Muchas gracias. Gracias. Hemos estado...